Hoy en este video te voy a contar cuáles son los pasos que hay que hacer para poder lograr nuestro propósito. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Batro, soy un fanático del eneagrama y un inquieto del propósito de vida. Son dos cosas que siempre me han gustado y hace tiempo que estoy uniendo estas dos cosas, explorando, investigando para unir las dos cosas y ahí obtener respuestas que ya voy teniendo en esta investigación, en este recorrido. Bueno, lo primero que quiero hacer es empezar desde la mirada del eneagrama, cómo son los pasos que hay que seguir en esto del propósito de vida. Si pudiste ver los videos anteriores, lo que te mencionaba era que uno de los propósitos que tenemos, así como de mayor de más grande a particular, son manifestarnos. O sea, nosotros en el video anterior te había mencionado que nosotros heredamos el mismo deseo de Dios, por así decirlo, del todo, que es manifestarse, es conocerse a sí mismo, es tomar mayor conciencia de sí mismo, aunque es difícil de poder decir que el todo necesita ampliar su conciencia, pero hay que entenderlo de esa manera, como que hay una necesidad de ir ampliando la conciencia de uno mismo a través del conocimiento de todas nuestras facetas. Bueno, eso mismo que hace Dios, nosotros también lo hacemos. O sea que si lo miramos de la mirada del eneagrama, que es un gráfico que tiene 9 puntas, podríamos decir que el número 1 es como ese deseo de conocerse, no esa intención, es como, bueno, es el propósito. En este deseo de conocerse, si Dios tuviera ese deseo, imagino que hay una satisfacción en ese deseo de conocerse. Y me ha pasado personalmente, no sé si te habrá pasado a vos, que a medida que te vas conociendo, es como que hay una sensación de que te vas liberando, de que vas, no sé, como una sensación de alegría o de empoderamiento. Hay algo ahí en ese autoconocimiento. Es como sacarte cosas que no son tuyas, empezar a darle más importancia a otras que te gustan más. Bueno, el paso número 1 es ese deseo de autoconocerte. En el paso número 2 hay una parte que es, bueno, esta totalidad que soy yo, o esto que soy, me empiezo a expandir, a dividir, ¿no? A ver mis partes. Hay una parte que dice esto, hay una parte mía que hay esto. Es como que, bueno, empezamos a descubrir todas nuestras facetas. Todas nuestras facetas. Y esas facetas se empiezan a relacionar entre sí. Porque primero son facetas como aisladas, pero después se reconocen. Así es lo mismo que pasa en la vida. Lo interesante acá es que hay una ley que se cumple en todos los planos, que es la ley de correspondencia, donde lo que es arriba es abajo, adentro, afuera. O sea, lo que pasa en diferentes planos pasa también en nosotros. Entonces, por ejemplo, estas facetas se podrían corresponder con, por ejemplo, un varón y una mujer. Se podría corresponder una cosa así. Que cuando se relacionan, cuando entran en una relación, pueden crear otra persona. Entonces, cuando yo empiezo a manifestar estas facetas y las vinculo, se crea algo nuevo. Hay muchas personas que tienen, no sé, como una facilidad para comunicar, para encontrar palabras. A mí una de las cosas que me gustan es esta, mi capacidad de comunicar. Yo sé que vine a esta experiencia humana a comunicar, pero también tengo una parte que es una curiosidad. Me gusta investigar, me gusta leer mucho, me gustan ciertos temas. Entonces, ¿qué hago? Bueno, de repente, esto de la comunicación y esto de poder en el eneagrama, por ejemplo, los uní y entró algo nuevo, que es la comunicación, que es poder hacer estos videos, poder grabar, y empieza a aparecer otra cosa nueva totalmente, porque en la comunicación de esto que me gusta, surge un montón de cosas, surge muchísimas cosas. Bueno, cuando surge eso nuevo, que sería en mi caso hacer videos donde comunico el eneagrama, es el tercer paso. Se crea algo nuevo, es como más específico. O sea, venimos del 1, que es la idea, el 2, que empiezan a manifestarse cosas mías, el 3, que es de esa relación de mis facetas, empiezo a entender que se crea algo nuevo, que es como que se especifica el propósito. El 4 le da una forma a eso, empieza a tomar forma.
A medida que lo voy reconociendo, empieza a existir, empiezo a tener una relación con eso y le empiezo a dar forma, lo empiezo a limitar, le digo, no, me gusta más especificarme más por acá que por acá, este es mi estilo de comunicación, empiezo a incorporar, empiezo a conocer sus formas. Ese es el paso 4. El paso 5 es como que empieza a darme una mayor conciencia a esta experiencia. O sea, antes yo no lo hacía y ahora lo hago. Y de repente me da un lugar nuevo que antes no conocía. Me da como mayor conocimiento. Empiezo a darme cuenta que tengo otras habilidades que antes no pensaba que tenía o que no me veía haciéndolo. Entonces hay una mayor conciencia de mí mismo. El paso 6 es como que empiezo a integrar esto nuevo que había surgido en el 3, en el paso 3, que le di forma en el 4, que tomé conciencia en el 5, en el paso 6 lo integro como parte de mi realidad. O sea, lo integré como parte de mi realidad. Ahora integré una nueva conciencia en mí. El 7 es una parte mía que se regocija en eso, que lo disfruta, que le encuentra como una satisfacción de existir, de la novedad esta que surgió en mí. Me da como mucha curiosidad en seguir explorándome, profundizando en esto. El paso 8 es como una afirmación de eso. Hay como una especie de, cuando vos empezás a crear algo nuevo y empezás a experimentarte en eso nuevo, es como que empezás a empoderarte. Pero el empoderamiento desde el lugar de una afirmación de mi nueva realidad. Y el paso 9 es como, esto es lo que soy, ya soy esto. ¿Entendés? Me puedo autodefinir nuevamente, me puedo definir en esto nuevo. El 9 es el nuevo, es lo nuevo, es esta actualización tuya. O sea, que en definitiva estamos todo el tiempo haciendo ese circuito del 9, que partimos de eso que somos, de eso que soy, que de repente se sigue explorando en las facetas, que de repente esas facetas se vinculan en el tercer paso que crea algo nuevo. Bueno, no voy a explicar de nuevo las cosas, pero en definitiva estamos todo el tiempo haciendo ese circuito, que es el mismo que hace Dios. Es lo mismo que hace, que explorándose en nuevas formas, en novedades, en todo lo que va surgiendo. Entonces, bueno, esto es importantísimo para poder descubrir el propósito de vida. Otro punto también importante es poder diferenciar entre lo que es propósito, proyecto, misión y función. El propósito tiene mucho que ver con lo que habíamos mencionado al final del video anterior, que tiene que ver mucho con tus ideales. El propósito, así como el propósito de Dios será conocerse, o sea, en el punto número 1, o sea, que tiene como una idea de que suceda algo, entre paréntesis, estoy tratando de simplificar algo que supera mi capacidad mental, pero entiendo que lo hablan muchas culturas espirituales sobre esta necesidad, entre comillas, o este deseo de Dios de conocerse, o esta completud que se completa en el autoconocimiento, en este movimiento. Bueno, eso surge en el punto número 1. O sea que el punto número 1 nuestro es nuestro propósito. En el eneagrama, el 1 tiene que ver con los ideales, tiene que ver con ideales altos, con la integridad, tiene que ver con la coherencia. Bueno, entonces no es casual que el primer punto hable de los ideales. O sea que es donde se forja nuestro propósito también. Entonces, nuestro propósito tiene que ver con cuáles son nuestros ideales. Hay que siempre, cuando somos chicos y empezamos a incorporar ideales de nuestra familia que están siempre detrás de escena. No, por ahí no son evidentes, pero están detrás de escena los ideales. Y muchas veces son ideales que heredamos, pero otros que son propios nuestros. Que muchas veces pasa, por ejemplo, una pregunta que te invito a hacer es: ¿cuáles son esos ideales que mi familia tiene, que heredé, que me gustan? ¿Cuáles son los ideales que por ahí faltaron en mi familia,
que para mí son importantes. Bueno, eso es clave para ir descubriendo el propósito. Después está el proyecto de vida. El proyecto de vida son todas esas decisiones como objetivos, metas que vas tomando en función de ese propósito, de esos ideales. Si yo tengo un ideal que se acabe el hambre en el mundo, una cosa así, que toda la gente tenga para comer y posiblemente tenga proyectos de armar comedores o de, no sé, empezar a investigar cómo se producen los alimentos, o empiezo a tomar objetivos que tienen que ver con esos ideales. Lo normal es, ese ideal, el ideal es un horizonte que se va actualizando también en ese circuito. Por eso es importante todo el tiempo estar actualizando el circuito. Por eso también es interesante ver, no sé si observaste, personas que ya están comprometidas con sus ideales o con su propósito de vida, cómo de repente se van actualizando continuamente. Continuamente hay una fuerza enorme que los impulsa a actualizarse. Entonces, es interesante dividir lo que es propósito de vida y proyectos de vida. Esto también tiene que ver con los niveles de conciencia de cada uno. A mayor nivel de conciencia hay como una mayor especificación de ese propósito o mejores decisiones que tienen que ver con los proyectos de vida en función de esos propósitos. Por ejemplo, una madre puede sentir que su propósito de vida es cuidar de sus hijos. Y de repente sus hijos crecen y se van de la casa. Entonces ahí decís, ¿eso era mi propósito de vida? El propósito de vida no puede depender de otras personas tampoco. Es algo muy interno. O sea que quizás esa familia era un proyecto de vida, no un propósito de vida. Después, otro punto importante es la misión y la función. El propósito tiene que ver mucho, para mí, con una funcionalidad. Con dentro, estamos acá porque tenemos una función, ¿no? Bueno, nuestra función, para mí, tiene que ver con ser felices, independientemente de algo externo, o sea, ser felices por nosotros mismos y respetar toda forma de vida. Eso tiene que ver, para mí, lo que es nuestra función. Pero después nuestra misión, lo que tiene que ver es, cuando vos estás alineado con tu propósito, hay algo interno que te pide compartirlo. Y es lindísima esa parte, porque te da una sensación de satisfacción mucho más grande que ya estar. Es parte de ir viviendo tu propósito, es parte de ir eso. Porque si hay una de las cosas que sí es un propósito general, es vivir la experiencia de la vida. Y vivir la experiencia de la vida con todo. O sea, agotar la experiencia de la vida. Hay una frase que escuché de un amigo que me decía, hay que gastar la vida. Y es tal cual. Es como, si tenés que llorar, llorá con todo el cuerpo, llorate todo, ¿viste? O hacelo todo, experimentate todo. Que es esta parte del circuito. Y esto de la misión es tomar tu propósito y compartirlo a los demás a través de tu forma de ser. Tu forma de ser, mi forma de ser, es una de las tantas formas del ser. O sea, es una de las tantas formas de Dios. Entonces es importantísimo respetar nuestra forma de ser. Bueno, nuestras formas de ser es nuestro estilo. Es el estilo que tenemos que tener. Nuestras formas de ser también, como habíamos visto al inicio del video, se van autoactualizando. Se van actualizando porque de repente tenemos una forma de ser, pero de repente empezamos a sacar facetas nuevas que se relacionan entre sí y vamos integrando partes nuestras que no conocíamos. Entonces, más que una forma de ser, se podría decir que es una forma de siendo, una forma de ser siendo. Bueno, porque estamos todo en dinamismo. Es importantísimo saber que vamos siendo y respetarnos ese vamos siendo. Una de los grandes enemigos que tenemos es el juzgarnos o juzgar al otro en sus cambios, que no permitimos el cambio del otro porque no nos permitimos nuestro propio cambio. Entonces, darle lugar a vivir las experiencias, vivir con todas nuestras facetas, darle lugar a los cambios, darle lugar a que somos una faceta de algo muchísimo más grande que quiere expresarse a través de nuestro, es importantísimo porque también hay una cosa que es fundamental, es que este camino
se hace con humildad. Este camino se hace con humildad. Este camino se hace poniéndonos en una posición totalmente distinta, en poniéndonos como aprendices de la vida, como entendiendo que nosotros venimos acá como una forma de expresión de algo muchísimo más grande de nosotros, que viene mucho antes que nosotros y que todas nuestras generaciones. Entonces es clave el tema de la humildad y la aceptación. Bueno, no me tomé mate, me voy a tomar un merecido mate. En el próximo video vamos a meternos más de lleno en lo que tiene que ver con los eneatipos y cuál es esa faceta de Dios que manifiesta cada uno de los eneatipos. Que esa faceta, bueno, en este plano, en este planeta, se transformó en una personalidad, se transformó en algo adaptativo que nos sirve para este mundo, para como defendernos de nuestros miedos, adaptarnos de una manera para vivir, para estar, pero la invitación siempre va a ser tratar de conectarnos con esa faceta que nos va a hacer vivir de otra manera muy distinta, muy distinta. Así que, bueno, gracias por estar acá y espero que te haya servido este video.